Buenas noches a todos, una vez más. Gracias a Dios, estamos todos bien, estamos todos bien. Eh, Espero que su semana haya sido llena de bendición y pues, que el Señor lo siga bendiciendo. Antes de iniciar, me gustaría orar. Entonces, ¿me acompañan, por favor, a orar? Señor, gracias por este día, papito lindo. Gracias porque nos tienes con paz, con bien, con bendición, Señor. Te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas. Asimismo, Señor, te pido la elocuencia, la sabiduría, la habilidad para transmitir el mensaje que tú tienes para el día de hoy, Señor. Que sean tus palabras y tus pensamientos y no los míos, Señor. Te doy gracias por la palabra, la bendigo, te bendigo a ti, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, vamos a iniciar, pues. ¿Qué ven de raro hoy en el título? Dos veces. Ok. Va, digamos, uno dice, el Dios que me habla, y el otro, cuando Dios me habla. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? No estamos viendo a Dios como principal, tal vez. Ok. ¿Qué más? Cuando está directamente en la Biblia, pero Dios me dice directamente ahí. Puede ser, pero tampoco. Bernie. Que digamos que siempre de alguna forma Dios te va a hablar. Puede ser, pero tampoco. Yo sé que ahorita les estoy rompiendo la cabeza. ¿Mojito? ¿Por qué? Sí, pero no tan cuadrado como lo estás viendo. A ver, les explico. El Dios que me habla es porque Dios es un Dios real, que no es de madera, no es de bronce, no es de palo. Y yo puedo acercarme a Él confiadamente y hablar con Él. Pero es muy diferente cuando Dios me habla, porque yo no lo estoy buscando, sino que Él me está hablando. Él inicia la conversación, por llamarlo de alguna forma. Entonces, vamos a lo largo de la prédica, vamos a ir entendiendo a qué me refiero y en concreto, qué es lo que les quiero dar a entender. Vamos a tomar como base lo que dice en Job 33:14 al 22. Y dice acá, porque Dios habla repetidamente, en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras yace en su lecho. En tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndolos sobre los castigos del pecado, y evitando que caigan en algún lazo. A veces Dios envía la enfermedad y el dolor, aunque no rompa ningún hueso, de modo que el hombre pierde el gusto y el apetito, sin que le llame la atención ni el más delicioso manjar. Se enflaquece, se vuelve en huesos y pellejo, y llega al borde de la muerte, pero no dice que se muere, ¿va? Entonces, en la Biblia hay momentos en donde Dios habla, hay momentos en donde nosotros hablamos con Dios, y eso es a lo que quiero llegar el día de hoy. Como les decía, aquí viene un cuestionamiento para ustedes. Dios le habla solamente a algunas personas. ¿Ustedes qué creen? No. No. Pienso que puede ser. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? A ver. Digamos, si vos no tenés una relación con Dios, o sea, es como por ejemplo que vos conozcas a una persona solo de saludar, pero nunca de hablar. O sea, saludar no es hablar. Ajá. Pero digamos que no quiere decir que nunca le va a hablar. ¿Ok? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? No, yo estoy interesado en hablar con usted. ¿Ok? O sea que no solo habla con los ministros. O sea que no solo habla con los líderes. Y aquí me estoy metiendo en clavos, muchachos. Pero es Biblia. Y yo les estoy exponiendo lo que la Biblia dice. No lo que está en mi pensamiento, sino escrito está en la Biblia. Pero veamos antes de meternos a los cuentazos que dice Mateo 7:7.
en la versión del lenguaje sencillo. Dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Entonces, ahorita vamos a romper un poco la cabeza de muchos, incluso de los que estamos acá. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios me habla? Vámonos a la Biblia, pues. Y vamos a ver si es cierto que Dios le habla solo a algunos. O todos fuimos diseñados para que Dios nos hable. Primer ejemplo. Génesis 41. En la Biblia Torres Amat del 2003. Aquí fue cuando Dios le habló al copero y al panadero. Porque ellos no le hablaron a Dios. Dios les habló a ellos. ¿Cómo decía Job que te habla el Señor? Por medio de sueños. ¿Y a ellos cómo les habló? Por medio de un sueño. ¿Sí o no? Y ellos eran creyentes. Pero fueron creación de Dios. Entonces, por ende, ellos están diseñados para escuchar la voz de Dios. Aunque no lo entiendan. ¿Sería directa o indirectamente? Es que es directamente, no hay otra forma. O sea, que te hable por medio de sueños es para que no te asustes. Pero no quiere decir que Dios no te esté hablando. Que no lo escuches audiblemente no quiere decir que no sea Dios. Y por eso les dije que me voy a meter a cuentazos. Pero veamos, pues, dice, sucedió después de que dos eunucos, el copero mayor y el principal panadero del rey de Egipto, ofendieron a su señor. Y encolerizado contra ellos el faraón, pues el uno era jefe de los coperos y el otro era de los panaderos, los mandó a meter en la cárcel del comandante general de las tropas, en la cual estaba también preso José. Pero el alcaide de la cárcel los entregó a José, el cual asimismo los servía. Había ya pasado algún tiempo que estaban presos, cuando tuvieron ambos una misma noche un sueño, adaptado al estado o suerte de cada uno. ¿Qué pasó con ellos entonces? ¿Se recuerdan lo que decía Job? Otra vez regresemos para que... Dice acá que el Señor nos habla por medio de sueños y nos abre los oídos para darnos sabiduría. Pero también dice que es para hacernos cambiar de opinión, guardarnos del orgullo y previniéndonos sobre el castigo del pecado. Y evita que caigamos en algún lazo. ¿Qué les pasó a ellos dos? En cada sueño respectivo. Aquí se los ilustré. A uno le fue bien y al otro le fue mal. Pero Dios se los estaba advirtiendo. Dios les estaba diciendo por qué razón. Luego de eso, o sea, de estos dos sueños, o sea, digamos de que al copero, la Biblia relata que él vio racimos de uva que estaban exprimiendo y que una mano se extendía, esa mano era la de Faraón. Y al panadero, su sueño era que él cargaba una canasta o un cesto con pan y las aves se lo comían. Sueño bueno, sueño malo, los dos en una misma noche. A los dos Dios les habló. Ellos no lo entendían y por eso necesitaban la interpretación del sueño. Pero eso no quiere decir que Dios no les hablara a ellos y que solo le hablara a José. José sirvió de intérprete, mas no fue a quien Dios le habló al principio, fue a ellos. ¿O me equivoco? Yo les pregunto, ¿va? Porque si está en la Biblia, ustedes tienen Biblia ahí, entonces ustedes lo pueden ver. ¿Qué creen? Que Dios sí les advirtió a vos, que tal vez no fue como hubieran querido, pero que era una forma de expresarse. Okay. Tal vez Dios les habló para que ellos se interesaran, no solo que buscaran interpretación, sino para que ellos se interesaran por qué y por qué Dios lo hizo. Mira, sí. Pero aquí viene algo interesante. A José también lo estaban preparando por medio de estos sueños.
¿Por qué les digo que lo estaban preparando? José le interpretó 2 sueños a Faraón. Y aquí también interpretó 2 sueños. Ajá. Entonces José también tenía que estar seguro de que el Dios con el que él hablaba, el Dios que le hablaba, lo iba a respaldar. Entonces era preparación para él también. Pero luego vámonos a otro ejemplo, para que vean de que no es algo aislado. Nos vamos a Génesis, seguimos en Génesis 41, del 1 al 4, en la versión del lenguaje sencillo. Otra vez se vuelve a repetir el patrón. 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño, en el que se veía de pie junto al Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas, y de repente las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas, y en ese momento el rey se despertó. ¿Era Dios el que le estaba hablando a Faraón o no? ¿Por qué les digo que era Dios? Miren, pues volvamos otra vez a Job. Haciéndoles cambiar de opinión. Guardándolos del orgullo y previniéndolos de los castigos del pecado. ¿Y qué estaba previniendo el Señor ahí? Castigo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba en esos sueños de Faraón? A ver si nos recordamos. Los tiempos de sequía. Ajá, los tiempos de abundancia y los de sequía. Pero él no lo sabía, él no lo entendía. Porque la Biblia relata que él estaba aturdido, que su corazón estaba aturdido y no lo dejaba dormir. Tanto así que no lo dejaba comer. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la situación de Faraón, sabiendo que Dios nos habla, pero no entendemos lo que nos quiere decir? Y no es que los esté regañando, porque ya veo que se me queda viendo Bernie, así como que estoy sacando un palo y le estoy dando. No, solo muchas veces Dios, por eso es que quiero que entiendan cuál es la diferencia entre el Dios que me habla y cuando Dios me habla. Aquí en este ejemplo, por así decirlo, es cuando Dios le estaba hablando a Faraón, porque le estaba dando una instrucción de qué hacer. Pero al que Dios le habló fue a José, para interpretarlo. ¿Sí me entendiste o no me entendiste? ¿Sí? ¿Qué opinas, Bernie? Sí, o sea, lo que hablamos, vamos, de eso, del sueño, ¿no? Quizás tal vez no lo entendía, aunque no fuera... Pero es que a él fue el que le dieron la instrucción. Por eso, pero... No, yo te digo... Dios, Ajá, pero yo te digo, a él le dieron una instrucción. Le dieron la instrucción porque él era el de la posición más alta. No se la podían dar a José, porque José no podía tomar esas decisiones. Pero Faraón sí. Veamos el otro sueño. Está igual en Génesis 41, sí en el 5, del 5 al 8, en la versión lenguaje sencillo. Es el segundo sueño de Faraón. Dice, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitas por el viento y el desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse, estaba tan preocupado que mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó su sueño, pero ninguno pudo decirle lo que significaba. Como cifrado fuera el sueño, ¿no? Exacto. Porque es que no es que sea para alguien específico, es para alguien que habla el lenguaje de Dios. Sí, para un intérprete. Ajá, para un intérprete específico.
Pero digamos, si vos estás lleno del Espíritu Santo, Dios te puede usar como intérprete. No tienes que ser profeta, ni evangelista, ni pastor, ni apóstol, ni todos los 5 ministerios. Porque Dios te puede dar el don de interpretación de sueños. Pero eso se logra solo si estás lleno del Espíritu Santo. Y ahí entendés quién es el Dios que te habla. ¿Algo, Maito, que querrás opinar? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Se dan cuenta? Allí fueron otra vez 2 sueños. Ya habían preparado a José para interpretar 2 sueños. Con el copero y el panadero. Y él sabía que Dios lo iba a respaldar. Él ya sabía la voz que le hablaba, quién era. O la voz de quién era. Porque si se dan cuenta, en ambos contextos históricos o en ambos escenarios, sería que le hablan por medio de cosas que ellos conocían, pero no le daban nada en concreto. Porque en un sueño le dicen, le hablan de 3 racimos de uvas y en el otro de 3 cestas de pan. Aquí le están hablando de 7 vacas bonitas, 7 vacas feas, de 7 espigas de trigo bonitas y 7 espigas de trigo feas. Pero como Dios es el que muestra los tiempos y las interpretaciones de tal cosa, él sabía que es lo que le estaban diciendo, lo que Dios quería dar a entender, eran años o días. Porque en el caso del copero y el panadero se refería a días, no a años. En el caso de Faraón eran años. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Entonces, a veces nosotros nos complicamos en entender, por ejemplo, Dios me prometió algo. ¿Y en cuánto tiempo, Señor? Mira que ya se te pasó el tiempo. Ya es tarde, en mi reloj ya es tarde. Pero si se dan cuenta, acá eran números los que le daban a José. Nada más. Vámonos a otro ejemplo bíblico, que es les estoy poniendo estos ejemplos porque son de personas que no eran creyentes en Dios, o que no lo adoraban, no confiaban en Él, no lo conocían. Vamos a otra época de la Biblia, con el rey Nabucodonosor. Esto está en Daniel 2:3. Del 1 al 3, perdón, me faltó el 1, disculpen, yo no levito, yo soy humano y me equivoco, ¿verdad? Yo conozco algunas personas ahí que son doctores en teología, doctores en divinidad y todo eso, pero no se trata de ver quién tiene más títulos, solo hay que servirle al Señor con todo el corazón, ¿verdad? ¿Va que sí vos? No se trata de alardear los títulos, ¿verdad? Miren cómo empieza. En cierta ocasión Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. ¿Y qué decía Job? Que te quitaba el sueño. Entonces mandó a llamar a todos los sabios y adivinos que habían en su reino, pues quería que le dijeran qué significado tenían sus sueños. Cuando esto sucedió, Nabucodonosor llevaba 2 años. Miren, pues otra vez se repite el 2. De ser rey. Los sabios y adivinos se presentaron ante el rey y el rey les dijo, tuve un sueño y me preocupa el no saber lo que significa. Entonces, ¿qué se repite el 2? Acá mira, dice Nabucodonosor llevaba 2 años de ser rey. Ah, sí. Mira acá con Faraón, 2 años después. 2 años. Ajá, mira acá con ellos fueron 2 personas. Ajá, eso es lo que quiero que vayan viendo. Hay patrones. Hay patrones. Pero entonces, ¿a quién le habló Dios? ¿A Daniel
o a Nabucodonosor, que era el rey más orgulloso y soberbio que había sobre la tierra? Los dos. Va, ¿y a quién le dio una instrucción Dios? Va, entonces a él fue al que le habló, al que le dio esa instrucción, le habló por medio de un sueño. Y a Daniel le hablaba de otra forma, pero Daniel era el que lo buscaba. Aquí es cuando Dios me habla, o sea, en el caso de Nabucodonosor es cuando Dios le habló, y en el caso de Daniel es el Dios que me habla. No sé si logran cachar la diferencia, o no entendiste bien. Mira pues, te lo pongo de esta forma. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que vos llegás y vas y orás y le pedís al Señor y el Señor responde tu oración? Ese es el Dios que te habla. Pero cuando Dios te habla, marca un tiempo y marca una instrucción, porque no te está preguntando si lo querés hacer, sino que te está dando una orden, por llamarlo de alguna forma. Entonces puede suceder que un día vos estés caminando y sientas, esta persona está necesitada, siento esto de parte de Dios. Eso es cuando Dios te está dando una instrucción, le voy a dar esto. Sí me doy a entender. Sí, seguro, si no te lo... Va. No es lo mismo hablar vos con Dios, o el Dios que te hable, o a cuando Dios te habla. Porque cuando Dios te habla es para darte una instrucción. Cuando Dios me habla, o el Dios que me habla, es ese ser, por llamarlo de alguna forma, que responde mi conversación, mis oraciones. Y eso es lo que quiero que vayan diferenciando. Por eso es que mucha gente no entiende. Por eso es que a mucha gente le cuesta comprender cómo llegar a tener revelación. Porque muchas veces Dios les habla y les dice, vas a hablar de esto. No, yo voy a leer la Biblia mejor y voy a ver qué me encuentro por ahí. Ajá. Y no es que sea malo leer la Biblia. Eso es lo que Dios te está guiando para que hagas algo. Si no prestas atención, estás menospreciando esa instrucción. Pero si es algo importante, o sea, yo sé que el predicar es importante, pero si es algo muy, muy importante, Dios no te va a dejar tranquilo hasta que no lo cumplas. Te va a hablar, dice el libro de Job que te habla 1 y 2 y 3 y muchas veces. Y te habla de diferentes formas. Si no tenemos el caso de Moisés, a Moisés Dios le habló cara a cara. Pero ahí hay un gran misterio. Pero no quiero contarlo ahorita porque les quiero volar la cabeza hasta el final. Y quiero que alguien se quede así como ese doctor en teología que tenemos acá y doctor en divinidad. Quiero que se ponga a leer todas sus tesis y todos los ensayos que ha hecho para ver si se había dado cuenta de eso, de lo que les voy a decir al final. Pero miren, pues, decime. Perdón. ¿Sí se especifica cuáles fueron los sueños de Nabucodonosor? Sí, aquí, sí. Mira, pues, acá. Aquí dice que tenía sueños raros. Sí, pero en el contexto, yo no quise ponerlo porque es que es casi todo Daniel 2. Okay. Pero te explico. En este primer sueño, Daniel soñó con una estatua que tenía varios componentes, bronce, oro, plata y barro. Entonces él no sabía de qué se trataba y le dio miedo. Pero esto lo que quería decir era que eran 7 reinos después de él. Pero vamos a verlo más adelante, porque por eso lo dividí en 2 partes. Aquí les estoy mostrando los sueños y las personas que tuvieron esos sueños. Y después las interpretaciones y por qué las interpretaciones de cada sueño. Lo que quiero que les quede claro es que Nabucodonosor no creía en Dios. Él creía en sus propios dioses. Y por esa misma razón a Daniel le cambió el nombre. Él quería romper la identidad de Daniel y que se hiciera la identidad de Babilonia. Porque él ya no quería que Daniel se llamara Daniel, que él quería llamarlo Belsasar. Y Belsasar era un dios de
de Nabucodonosor. Pero como Daniel era muy sabio, él lo estaba comparando con su Dios. Por eso le cambió el nombre. Igual que a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos no son sus nombres. Ellos tienen otros nombres. Pero era para matar cualquier identidad que los vinculara a su tierra, a su Dios, a quien ellos servían. Por eso es que ellos, si se dan cuenta, cuando ellos los meten al horno de fuego, dicen, aún si Dios no nos salva, no nos vamos a rodear ante otros dioses. Porque ellos sabían en quién habían confiado. Porque sí trataron de muchas maneras matarle la identidad a ellos, dándoles comida sacrificada a los dioses. Por eso Daniel no quiso comer. Y les dijo a ellos que no comieran y que no consumieran de la comida del rey. Porque esa comida estaba consagrada a otros dioses. Que eso era para ponerle un nombre y para que lo comprendan, una como anti-Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, ¿qué hace? Nos vincula con Dios. Nos purifica, nos llena, nos limpia. Ok. Pero si está dedicada a otros dioses la comida, ¿qué nos va a hacer? Nos va a contaminar. Entonces, ¿qué era eso? Una anti-Santa Cena. Yo sé que tal vez no lo habían visto así, pero la primera vez que yo lo mencioné, aquel se quedó, aquel doctor en divinidad que está por ahí, que no está presente, En otro universo. se quedó en otro universo. Porque él les daba vino y les daba carne. Entonces, ¿y la Santa Cena qué es? ¿Qué dijo Jesús? El pan es mi cuerpo, o sea, la carne. Y el vino es mi sangre. Entonces, ¿qué les estaba dando él? ¿Qué les estaba dando Nabucodonosor? Lo opuesto. Pero lo que quiero llegar es a que Nabucodonosor era muy orgulloso. Era un rey loco. Por todo lo que hacía. Pero Dios le habló otra vez. En otro sueño. Aquí viene el segundo sueño de Nabucodonosor. Está descrito en Daniel 4, del 4 al 5. Biblia Torres Amat, 2003, perdón. Dice, yo Nabucodonosor vivía tranquilo en mi casa y lleno de felicidad en mi palacio. Y tuve un sueño que me estremeció. Y las ideas y los fantasmas que me aparecieron por la cabeza estando en cama me llenaron de turbación, dice. O sea, ¿qué se le apareció? ¿Qué fue lo que él vio? Me gustó esta versión porque lo dice muy claramente. En este segundo sueño, por eso les puse las imágenes para que vayan viendo. Lo que él vio fue un árbol muy grande, que era talado y caía. Eso fue lo que él vio. Vos sí te acordás de toda la historia de Daniel, la de José. Yo sé que vos, has leído la Biblia, ¿cuántas veces? 5 veces a la semana. Sí, ¿verdad? Vos sos el campeón de esgrima bíblico. O sea, te estoy poniendo bien con los otros hermanos aquí que nos pueden estar viendo en la transmisión. Aquel fue a sacar un doctorado a Oral Roberts, entonces... No, bro. Y es más, estuvo cuando a los 12 apóstoles los nombraron, entonces... ¿Sabe de historia? Pues sí. Pero lo que quiero llegar es a que se den cuenta que Dios no solo le habla a los que están en la iglesia, a los ministros. Dios le habla incluso a la gente inconversa por medio de sueños. ¿Qué pasó, Moy? ¿No me lo crees? Sí. ¿Será que te puedo molestar con un vasito de agua? Si fueras tan amable. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Te acuerdas que cuando vos recién llegaste me dijiste, Jorge, yo creo que Dios no me habla o que no me puede hablar? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y qué ha pasado desde ese entonces? Que tal vez he sido más atento. Ok, pero sabes que Dios sí te puede hablar entonces. Sabes que Dios sí te quiere hablar. Sabes que Dios te responde. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué lo recalco? El Dios del que yo les hablo, del que yo les estoy predicando,
Es un Dios que está vivo. Yo no creo que Él sea sordo, que sea mudo. Él está vivo. Él fue el que resucitó al tercer día. Yo no creo que Él sea como esos dioses o figuras que tienen en otros lugares, no voy a decir en qué lugares, gracias, que son de madera, son estatuas de yeso. Disculpen. Que son de yeso. Y que la gente aún así, sabiendo que no se mueven, que no hablan, que no sienten, les tienen fe. El Dios al que yo le creo, al que yo le sirvo, ese Dios me ha demostrado a mí con hechos de que está vivo. Y me habló en un momento en el que yo no entendía que Él me estaba hablando. Por eso les digo de que es un poco de meterse a cuentazos al decir algo como esto. Porque hay mucha gente que tal vez no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. De que Dios nos puede hablar a todos. Me van a decir, ¿y crees que Dios se va a meter a una discoteca? Yo les digo que sí. No porque a Él le guste, sino por amor a las personas que están ahí. ¿Crees que Dios pueda estar en una cárcel? Sí, pero no como prisionero. Va a estar ahí para libertar a los cautivos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sino porque Pablo y Silas se sentían libres en la cárcel. Después de ser azotados, de ser humillados, de ser tratados como lo más bajo. Ellos eran libres. Entonces también les digo, porque hoy en día hay muchas personas dentro de cualquier cárcel del mundo que quieren seguir a Cristo, que lo encuentran ahí adentro, hacen sus servicios dentro de una cárcel. O sea, Dios está ahí. No como prisionero, pero sí en su máxima expresión, que es amor. Yo creo que alguien se quebró la espalda, pero... Y ese mismo Dios es el que nos habla y el que le habla a los inconversos. Dice la palabra del Señor que el que da, el que pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo, es Dios, no uno. Yo les puedo hablar hoy mil cosas y les puedo demostrar bíblicamente que Dios está vivo, pero no los puedo convencer. El que los convence es el Espíritu Santo, porque Él es el que da fe de lo que Dios ha hecho. Buscamos ese versículo, Moito, porfa, donde dice que el que pone el querer como el hacer es el Señor. Yo sé que estás ocupado ahí sacando tu tesis, pero... Filipenses 2:13. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok. No dice el pastor, no dice mi amigo, no dice aquel que me predicó, no. Es Dios el que pone ese querer como el hacer. Las personas somos solo instrumentos para llevar ese mensaje. Pero ese mensaje tiene efectividad. Una, si es el correcto. Dos, si va alineado a los pensamientos de Dios. Tres, si ya te llegó la hora de que Dios se tope contigo cara a cara. Y como les digo, puede que muchos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. No me importa. No porque ellos me caigan mal, sino porque la Biblia lo dice. Y todo lo que está escrito es verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que el verbo se hizo carne y ese verbo era Jesús. O sea, la palabra de Dios es Jesús, por llamarlo de alguna forma. Y no quiero que me saquen de contexto para que... Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero yo no lo digo, lo dice la Biblia. Entonces, vámonos con otra persona. Les voy a poner 4 ejemplos de personas que no creían abiertamente en Dios.
Habían escuchado de él por los judíos, por los israelitas, pero no era que ellos creyeran en ese Dios, porque si no lo adorarían. Aquí fue cuando Dios le habló a Abimelech. Esto está en Génesis 21, en la versión Torres Amat del 2003. Dice, habiendo partido de ahí, Abraham hacia la tierra meridional, habitó entre Cades y Sud, y se hospedó en Gerará. Y hablando de Sara, su esposa, dijo o dio a entender que era hermana suya. Por lo que Abimelech, rey de Gerará, envió por ella y se la tomó. Pero Dios por la noche apareció en sueños a Abimelech, imagínate, y le dijo, mira que tú morirás por causa de la mujer que has tomado, porque tiene marido. Aquí dice que Dios se le apareció. En sueño. O sea, ¿será que realmente Dios... Él lo tuvo que ver, de alguna forma, de alguna forma. Imagínate vos qué privilegio que Dios se le apareció. Obviamente no para decirle algo bonito, pero se le apareció. Pero vio a Dios. Pero vio a Dios. ¿Algo que opinar? ¿Estás pensando en algo? ¿O en alguien? Es solo para romper el hielo. Qué potente, la verdad. No sé en qué piensan ustedes. Quiero escucharte, ver qué pensás de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos como 10 minutos que iba hablando. Vemos el patrón de que Dios les hablaba a las personas. Y te voy a decir algo. Este fue el segundo error que Abraham cometió, porque una vez anterior dijo que Sara también era su hermana. O sea, otra vez aparece el número 2. O sea, Abraham dijo que Sara era su hermana. Aquí dice, mira, pues, en el contexto, dice que Abraham iba a este lugar, pero él sabía que si llegaba con esposa lo iban a matar. Okay. Entonces él le dijo a Sara, antes de llegar a este lugar, cuando lleguemos, y si preguntan quién sos, vos sos mi hermana, no mi esposa, vos sos mi hermana. Y así lo hizo 2 veces. Entonces, acá, cuando llegan con Abimelech, él dice, ella es mi hermana. ¿Y Sara qué hizo? Seguirle la corriente. Sí, él es mi hermano. Entonces, ¿qué hizo el otro? No, vos sos la hermana de aquel. Sí. Hola, cuñado, le dijo. O sea que prácticamente no sería como una trampa, pero fue como algo premeditado para que Abimelech cayera. No, fue según Abraham, para que no lo matara. Okay. Para resguardarse él y Sara. Pero, o sea, por esa decisión o por esa estrategia que usaron para no matarlo, Dios se le aparece a Abimelech para decirle que va a morir. Sí. Wow. Porque estaba tomando a la esposa de un profeta. Ahí vas a ver más adelante, ahí vas a ver. Ya está poniendo potente. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo Dios se le apareció a Abimelech. No lo creo imposible, solo que ¿cuál fue la expresión de ese hombre? ¿Qué harías vos si Dios se te aparece en un sueño? Wow. O sea, yo me pongo a pensar, ¿verdad? No despierto. Te dice, mira, yo soy Dios. Yo soy el Dios que te creó. ¡A la gran! Qué bonito, muchacho, pero a la vez que... ¡Qué miedo! Sí. Pero continuemos, porque ya vi que se pusieron muy serios ustedes, hombre. Yo los miro bien serios y sudando. ¿Qué dirán por medio de la transmisión? Al rato después les da palo. No, es que está impactante. Ahora viene la contraparte. El Dios que me habla.
Vamos a usar los mismos ejemplos, solo que de la otra perspectiva, desde la perspectiva de las personas que sí tenían una relación con Dios. En Hebreos 4:16 dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Por qué puse este versículo? Yo estoy seguro de o sea, no lo puedo asegurar al 100%, pero creo yo que así fue como se acercó José con Dios. Así fue como se acercó Daniel con Dios, confiadamente, para pedirle ayuda, porque sabían que él era bueno y que los amaba. Y sabían de que era porque, o sea, que ellos tenían una necesidad. En un contexto, a Daniel lo iban a matar si no interpretaba ese sueño, y en el otro, José tenía la necesidad de que lo pusieran a cargo de todo. Y eso no se hubiera dado si él no hubiera interpretado esos sueños. Incluso con el copero y el panadero. A José le sirvió para agarrar confianza, para que el día que lo llamara Faraón, él no tuviera miedo. Básicamente, el copero y el panadero fueron una práctica para José. Para calentar, digo. Porque ya estaba, por así decirlo, metiéndose a aguas profundas, a un terreno hostil. ¿Qué hubiera pasado si José falla en lo que él le estaba diciendo a Faraón? ¿Y si no se cumple? ¿Qué hubiera pasado? Dios lo seguiría. Pero ¿no creen que Faraón lo hubiera querido matar? Sí. Probablemente fue eso. Si quiso matar, o si mató al panadero por no servirle bien el pan, no iba a matar a alguien que estaba interpretando sus sueños. Algo tan importante. Sí. Porque era como meterse en su cabeza. Exacto. Daniel estaba sentenciado que si él no daba la interpretación al 100% del sueño, se morían todos. No solo él, todos. Pagaban los pecados de... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pues sí. O sea, imagínate tener esa responsabilidad. Señor, fíjate que si no interpreto ese sueño, yo creo en ti y te conozco, pero te voy a ir a conocer más de cerca si no interpreto el sueño. Te lo mando, dijo. Y no solo yo, me voy a llevar un grupito conmigo de una vez, dijo Daniel, ¿no? Ajá. O sea, lo digo con mucho respeto, no me estoy burlando de... Entonces vámonos a lo que pasó. Aquí José habla con Dios. En Génesis 49 al 13. El jefe de los coperos contó a José su sueño diciéndole, en mi sueño tenía ante mí una vid con 3 sarmientos que estaban como echando brotes y subían y florecían y maduraban sus racimos. Tenía en mis manos la copa del faraón y tomando los racimos los exprimí en la copa del faraón y la puse en sus manos. José le dijo, esta es la interpretación del sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón exaltará tu cabeza y te restablecerá en tu cargo y pondrás la copa del faraón en sus manos, como antes lo hacías, cuando eras copero. Porque la mano de que él vio era la de Faraón, que era donde él estaba colocando otra vez esa copa de vino. Pero en la Biblia, el hecho de que te extiendan la mano quiere decir que te están demostrando gracia. Y eso fue lo que José entendió. Que dentro del sueño, lo que Dios le decía, que le iban a mostrar gracia al copero. Que le iban a exaltar. Que le iban a dar misericordia. Porque no era común que un
alguien que estuviera al mando te extendiera la mano, no a un sirviente. Y perdón que lo diga así, pero es que el copero era un sirviente para él. Lo veían como alguien de menos. Para que le extendiera la mano era porque le interesaba lo que estaba viendo. Viendo el jefe de los coperos, de los reposteros, cuán favorable había interpretado el sueño, dijo a José: pues he aquí el mío. Llevaba yo sobre mi cabeza 3 canastillas de pan blanco. En el canastillo de encima había toda clase de pastas, de las que hacen para el faraón, los reposteros, y las aves se las comían del canastillo que llevaba sobre mi cabeza. Contestó José, diciendo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos también son 3 días. Dentro de 3 días te quitará el faraón la cabeza y te colgará de un árbol y comerán las aves tu carne. ¿Cómo te sentirías vos si ahorita, aquí, vamos a poner un ejemplo? Aquel tuvo un sueño, vos tuviste un sueño. Me decís: mira vos, yo soñé esto, dame la interpretación. Y yo a vos te doy algo no favorable, algo que vos no querías oír, y acabas de oír que a aquel todo le va a ir bien. ¿Cómo te sentirías? Y más que te estén dando un tiempo. Qué duro, ¿ah? Qué durísimo. Porque eran días también. Sé que aquí otra vez estaba repitiendo el patrón de los 3. Pero o sea, para que te digan que en 3 días te ganas vivir, No es agradable. no es agradable. A lo que quiero llegar es de que así como José se los dijo, se cumplieron esos sueños. Se cumplió esa interpretación. Entonces, José, cuando él le interpretó el sueño al copero, le dijo, porque estaban en la cárcel, recordemos que estaban en la cárcel, le dijo: por favor, recuérdate de mí cuando salgas de acá, haz misericordia de mí ante el faraón. O sea, ya sabía que había un propósito, que él tenía que salir de ahí. Por eso les decía que a José lo habían preparado previamente para dar la interpretación de los sueños, para que eso lo llevara, para que el Dios que le hablara, el que le habla a José, lo llevara a un lugar mejor. Entonces, ¿qué pasa más adelante? En Génesis 41:12, en la versión Nácar Colunga, dice: estaba ahí con otros, este es el copero hablando, estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, y le contamos nuestros sueños, y él nos dio la interpretación. A cada uno le interpretó el suyo, y como lo interpretó él, así nos sucedió. Yo fui restablecido en mi cargo, y él fue colgado. Mandó pues el faraón llamar a José, y apresuradamente le sacaron de la prisión. Se cortó el pelo, se mudó de ropas, y se fue a ver al faraón. ¿Por qué creen que se mudó de ropas y se cortó el cabello? Para ir más presentable. Para ir presentable. Él no podía presentarse sucio ante un rey. Y él sabía lo que venía. Porque así como José sabía la interpretación de lo que le dio al copero y al panadero, también sabía lo que Dios le había dado a él por sueños. Que desde mucho tiempo atrás, cuando sus hermanos lo vendieron, él sabía que sus hermanos en algún momento se iban a inclinar ante él, y su papá también. Pero él no lo dijo con soberbia. Lo que pasó fue que José, por hablar de más, hizo que sus hermanos entraran con envidia. Pero eso se tenía que cumplir, y ese fue el medio que Dios usó. ¿Fue doloroso para José? Sí, pero Dios cumplió. La única diferencia fue que a José no le dieron un tiempo, solo le dijeron que iba a suceder. Muchas veces así estamos nosotros, viendo que a todos les sucede las cosas, o sea, a nuestro alrededor, que a todos les suceden las cosas buenas, y nosotros estamos así como: Señor, tú me prometiste algo, ¿para mí cuándo? ¿Cuándo va a llegar el cumplimiento?
¿No te ha pasado a vos? ¿Cómo te sentís a veces? ¿Cómo? ¿Por qué? Que se te cumplan tus sueños. Pero si te das cuenta, hay un patrón aquí con José. A él se le cumplieron. Pero primero le tocó que servir a los demás para que a él se le cumplieran sus sueños. O él no servía a sus hermanos. No como que él quisiera hacerlo, pero le tocó servirlos. Aquí la Biblia menciona que él le servía al copero y al panadero. Le sirvió a Potifar. Le sirvió a la esposa de Potifar. Todo lo que le enseñaron a José en ese proceso fue servir, 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 servir. ¿Por qué motivo? Porque así él no se enaltecía cuando lo llevaran a lo más alto. Porque o sea, digamos, no sé si les ha pasado con las clases sociales, digámoslo de esta forma. Hay gente que se ha ganado su dinero y ha empezado desde abajo. Esa gente, ¿cómo es con los demás? Generalmente es amable. Pero tenemos el caso de personas que nacen siendo ricas. ¿Cómo son ellos? Son caprichosos, son despiadados con los demás, son pedantes, arrogantes. Y no es que tenga algo en contra de ellos, son orgullosos. ¿Qué era lo que Dios no quería para José? Que él fuera así. Por eso lo mandó a servir. Porque sirviendo a otros, nunca, jamás en la vida se le iba a olvidar de dónde venía él. ¿Y quién lo había sacado de ahí? Decime. Su corazón. Sí, él estaba guardando el corazón. Se une con lo que estabas diciendo. ¿Por qué? Porque él estaba guardando la mente de José. Porque eso fue lo que, en una versión creo que leímos, que decía que era lo que guiaba tu vida. Guarda tu mente porque de ahí guía tu vida. O sea, ¿qué fue lo que Dios estaba haciendo con José? Haciéndolo mentalmente fuerte. No orgulloso, sino firme. Firme en sus creencias, firme en su amor a Dios, firme en su amor hacia los demás, firme en ser obediente a Dios. Increíblemente Dios lo estaba preparando desde mucho tiempo atrás, así como tú dices, mentalmente, y justamente enseñándole con algo que a través de la mente él podía revelar y él podía interpretar. Claro. Pero mira, cuando a él lo metieron en el foso, porque a él lo metieron en una cisterna, Ajá. ¿a dónde le quedaba que ver a José? ¿A dónde qué? ¿Para dónde podía ver José? Horrible. ¿Y qué hay arriba? Sí. Ahí está Dios. No fue casualidad de que lo metieran en la cisterna. Él podía ver para atrás, no miraba nada. Miraba al frente, no miraba nada. Miraba para abajo, no miraba nada. Pero miraba para arriba. Miraba el cielo. Y ahí decía, ahí está Dios. El Dios que me oye. Oh, ahí está Dios. Señor, sálvame. No lo hizo viendo para abajo. Lo hizo viendo para arriba. En la Biblia hay una parte que ahorita no me recuerdo si está en Isaías o en Ezequiel, que dice que el Señor unge nuestra cabeza y nos pone erguida nos pone de forma erguida. Eso era lo que le estaba pasando a José en ese momento. Cuando estaba en medio de esa dificultad, Dios estaba ungiendo su cabeza y lo estaba haciendo que viera para arriba para ver de dónde venía esa unción. Cada paso que le sucedió a él no fue casualidad. Cada paso tuvo un propósito. Pero lo que le remarcaron un montón fue servir a todos. Porque díganme si no, y ahorita me voy a meter un poco a clavos otra vez, ¿no? Pero es que eso es lo que les gusta.
No existen muchos gobernantes que se olvidan del pueblo después de que los eligen. Que al principio prometen y luego no cumplen. Su corazón se llena de codicia. Pero a José no. A José lo llenaron de gracia, de misericordia, de amor, para que en el momento de necesidad no se olvidara de los pobres, no se olvidara de su pueblo, no se olvidara incluso y también bendijera al pueblo que no era de él, pero a la nación que Dios le había dado para él. Aunque él no era egipcio y los egipcios despreciaban a los hebreos como a nadie más, a José lo respetaban. Porque sabían que José era íntegro, sin importar su raza. No fue él el que salió huyendo de la esposa de Potifar, que lo metieron incluso, injustamente a la cárcel. Si él no hubiera sido íntegro, yo creo que ahí hubiera hecho tamales de carne, ¿va? Porque qué fácil era caer con ella. Yo me imagino que esa mujer no era fea. Pero ¿cómo influyó todo esto en José? Porque Dios estaba guardando su corazón, porque Dios estaba guardando su mente, porque Dios nunca le permitió dejar de ver para arriba, ni tampoco le permitió dejar de saber que tenía que servir. Si él se le hubiera olvidado por un instante el hecho de que tenía que servir, hubiera cometido el mismo error que cometió David. Porque David, cuando era el tiempo de guerra, él tenía que servir al pueblo e ir al frente. Pero él no quiso servir. En lugar de eso se quedó en la comodidad de su palacio y vio a Betsabé. En el caso de José no se le olvidó que tenía que servir. Pero ya los miro muy serios, hombre. Ríanse un poco por lo menos. No, ya está bien. Continuemos. Aquí Daniel habla con Dios. Daniel 2, 19 al 23. Versión Nácar Colunga. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión nocturna. Imagínense cómo le habló Dios a Daniel. Por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos, diciendo: bendito sea el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suya es la sabiduría y la fuerza. Pero Él es quien ordena los tiempos y las circunstancias, depone reyes y los entroniza. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te confieso y te alabo, que me has dado sabiduría y fortaleza, y me has dado a conocer lo que hemos pedido, y nos has revelado el secreto del rey. O sea, Daniel se acercó confiadamente. Porque yo creo que en la Biblia relata que él pide un tiempo para orar, no dice cuánto tiempo, no dice si fue un día, si fueron horas o si solo tuvo minutos para ir a orar. Solo dice, y Daniel pidió un tiempo para apartarse y orar. ¿Qué pasó, Moy? Está en el libro de Daniel. Búscalo. Yo pensé que había sido de como una noche. No, es que no dice, no especifica. Y como Nabucodonosor era loco, yo quiero pensar que le dio un par de minutos. Eso quiero pensar. Yo me imaginé como que estuvo orando en la madrugada. Eso es lo que quisiéramos, y esas serían las condiciones correctas y las mejores condiciones. Pero si decime, ¿acaso Dios no te puede hablar en un instante? Daniel pidió tiempo. Sí, búscalo. Dice en el 2, como en el 15 tiene que estar, más o menos. Eso es favor. Discúlpame que te molestes. Creo que yo sé, No importa. Es que ya me pica la garganta.
No, no, estoy bien, gracias. ¿Ya lo encontraste? Si no, busquémoslo. Acá voy a poner yo la Biblia. Vamos a ver. Daniel, ¿qué te dije? 15, pero No. 12 termina de Daniel. No, Daniel 2. Ah, Daniel 2:15. Ajá. Gracias. Daniel en su casa hizo saber lo que había en la niña esencial estaría sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a ver que sus compañeros no pereciesen. Mira, pues empieza desde el 2:11. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, lo que su majestad, estos son los magos hablando, o los brujos, hechiceros, como le quieran llamar, de Babilonia. Dice, lo que su majestad pide es tan difícil que nadie podría decírselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre los hombres. Al oír esto, el rey se puso furioso y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Una vez publicada la orden, buscaron también a Daniel y a sus compañeros para quitarles la vida. Ahí está, mira. Entonces Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioc, el jefe de los guardias real, que ya se disponía a matar a los sabios, y le preguntó, ¿por qué ha dado el rey esa orden tan terminante? Él explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo, pero no dice cuánto tiempo. En Reina Valera dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Pero no dice. No dice cuánto. Yo me voy a ir 15 días al monte, señor, y yo me voy a poner ahí, voy a brillar. No dijo eso. Era una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Y yo me imagino, como te digo, Nabucodonosor, por cómo era, yo me imagino que Nabucodonosor le dijo, Un día, tal vez. te doy 15 minutos, si no te morís. Es más, ya me debes 10 minutos, tenés 5. Eso me imagino yo, es que Nabucodonosor no era alguien con quien vos pudieras dialogar. Era muy cerrado. Era muy cerrado, era muy caprichoso. Pero no dice, no especifica un tiempo. Solo dice, y pidió tiempo. Mira, otra versión, la amplificada, dice, Daniel entró y pidió al rey que le fijara una fecha y le diera tiempo, y que le mostrara al rey, y que él le mostraría al rey la interpretación. Aquí está, mira, se llamaba Ananías, Misael y Azarías, pero ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Pero a ellos les estaban matando su identidad. Por eso les cambiaron el nombre. ¿No es el doctor en teología? No, yo para que me explique lo de los tiempos de la Biblia que están acá, que... ¿Te das cuenta? No le especifica. Como yo les comparto, creo que si Nabucodonosor era tan malo como se describe, y más allá, él le dijo, tenés 10 minutos, pero de esos 10 ya me debes 9, entonces apúrate porque si no se mueren todos. O tal vez le dijo, mira, como en ese tiempo no habían relojes, ¿va? Y era de mañana, por la tarde, cuando se ponga el sol, necesito una respuesta. ¿Dónde está marcado? 2:16. Aquí dice en la versión traducción hispanoamericana. No, interconfesional, creo que es esta. Interconfesional hispanoamericana. Dice, cuando Arioc le puso al corriente de la situación a Daniel, pidió audiencia y propuso al rey que le concediese un plazo para dar la interpretación del sueño. Pero no dice cuánto tiempo. Pero ya te dice, y te das cuenta, que él regresó a su casa, o sea, estamos hablando de que le dio chance de regresar, le dio chance de hablar. Pero él estaba cerca del rey. Sí, pero también te dice ahí abajo
Vaya, pero él pidió tiempo, no dijo, no dice cuánto ¿Cuánto tiempo. No, Entonces no dice acá si eso fue en la tarde o en la noche que pasó. No, me refiero que este punto donde él está hablando con el rey, no dice si fue en la mañana, en la tarde o en la noche. Aquí yo sé que dice que fue una visión nocturna. ¿Y qué tal? Y fue a las 7 de la noche que el rey lo citó a todos. Y Daniel se dormía a las 8. Y por eso tuvo la visión. O a las 7:30. Antes justamente de que Ajá. el rey dictara ese tiempo. ¿No crees que te lea mejor toda la historia de Daniel? No digo que estés mal, pero yo me inclino a mí como lo puedo decir, te doy a que salga el sol para que Es lo que te digo, pero conociendo a Nabucodonosor, creo que él fue muy reacio para decir eso. Yo creo que fue unas horas antes. Un tiempo corto. sí, corto, Tal vez él le dijo, mira, mañana por la mañana necesito esa interpretación, y eran las 4 de la mañana. Le digo, cuando amanezca. Porque dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, entonces eso quiere decir que él estaba dormido. bueno, sí, un rey no tiene, no tiene limitante para en la noche mandar a llamar a Es lo que te estoy tratando de decir. Él pidió un tiempo, pero no dice cuánto tiempo. Todos estaban durmiendo. Porque Nabucodonosor estaba durmiendo porque fue un sueño. Entonces era de noche. ¿Qué tal? Y él se despertó a medianoche con ese sueño. Y ahí llamó a todos y digo que se los iba a escabechar. O quizás eran las 4 de la mañana y él a las 6 ya quería una respuesta. O las 5. Pero no es porque no meterme así a profundidad, pero sí dice que fue una visión nocturna. Probablemente no lo vio como sueño, sino lo vio. Es a lo que le quiero llegar a Moy. Que no dice que Daniel se durmió. Ajá, es que no dice que estaba dormido, sino es Una visión nocturna, no un sueño. Ajá, no dice que fue un sueño. Por eso te digo que el tiempo fue corto. Eso es lo que yo creo. Para que Dios se lo haya revelado así, Ajá. tuvo que haber sido ya. Y yo me imagino que le pasó algo así como al rey Ezequías. Cuando llega el profeta y le dice, mira, ordena tu casa porque te vas a morir. Y va el profeta caminando, vos regresate y decirle que tiene 15 años más de vida. Va, pues me regreso. Cierto. sabemos que todo, bueno, basado en esa forma de interpretarlo, todo eso pasó, digamos, en un plazo de 12 horas. No, en un plazo de, yo calculo, 8 horas. ¿Por qué 8? Porque vos a qué horas te vas a dormir. La primera vez que empieza a las 6 de la tarde. Pero ellos no duermen en la primera vigilia. Duermen hasta la segunda. Va, duermen como a las 9 de la noche. Empiezan a hacer sus preparativos. Pero en lo que concilias el sueño, te dan las 11, 12. Por eso te digo, 2, 3 de la mañana. Y que él quisiera la interpretación ya. Porque no podía dormir. Porque ahí dice que no lo dejaba dormir. O sea, no me creas a mí. Eso es lo que yo considero. Mira. Lee lo que dice ahí. Le dice que estaba tan inquieto que no podía dormir. ¿Cuántas veces lo soñó? Para que estuviera inquieto. Porque con una vez que vos soñas algo, no te inquieta. Cada vez que cerraba los ojos lo volví a ver. Porque dice acá dice que el significado tenía, cuando esto sucedió, Nabucodonosor llevaba 2 años, el rey les dijo, tuve un sueño y me preocupa el no saber qué es lo que significa. Uh-huh. O sea, yo había visto un dato que, como muchas veces nosotros tenemos sueños que a veces recordamos y a veces no recordamos. Y según esos datos, los que recordamos casi es porque siempre los soñamos antes de despertar. Ajá. Por eso te digo, yo calculo que fue en la madrugada. Antes de que tú abras tus ojos, tú estabas soñando lo que tú recordás. Entonces es literalmente antes de despertar. No durante todo el plazo de una noche de horas hasta el final te despertas. Soñé esto. El sueño viene
antes justo de tu despertar. Pues te digo, él tal vez como 4 de la mañana, 3 de la mañana, se me ocurre, no sé, Sí, tal vez. se despertó con Pura eso madrugada. y empezó a hacer un alboroto para todo esto, ya eran las 4 o 5 de la mañana. O sea, si nos ponemos a analizar, hay tiempos. Ajá. Sí, tiene lógica. El tiempo de ir a comer, el tiempo de dormir, el tiempo de conciliar el sueño. Soy el rey, manda a llamar a otro, sueña a sueño, anda a traerlo a su casa, no me importa matarlos a todos. Probablemente estaba desesperado, para matarlos a todos, probablemente estaba desesperado. Vaya, pero imagínate cuánto tiempo se llevaron solo en reunir a todos, o sea, eso fue en la madrugada. Tuvo que haber sido en la madrugada, no a las 6 de la tarde, no en la madrugada. Porque Dios cuando te revela cosas generalmente es en la madrugada. Y seguimos tal vez con el pensamiento de que exactamente no fue un sueño, sino fue la visión. No, eso fue con Daniel, una visión sí, nocturna. cierto, Ajá. perdón, sí, Ahora con Nabucodonosor sí fue un sueño. Sí, cierto, ese es como sueño. No que mucho doctorado en teología y que no sé qué. Yo tenía la idea que fue una noche, pero siempre pensé como... Es que sí, fue en una noche que pasó todo eso. Pero yo pensé como que le dio hasta el día siguiente. ¿Vos crees que un rey loco? Por eso te digo, un rey loco Que no que estaba puede dispuesto a dormir. matar a todos, que no conciliaba el sueño, iba a esperar un día para dormir. Cabal. ¿Vos cómo te pones cuando no has dormido un día? Malo. Ah, va, y si sos caprichoso, tenés poder y puedes hacer lo que querrás, ¿cómo te pondrías? Ok, entonces, ¿qué crees que pasó? O sea, por eso te estoy hablando con bases bíblicas y con tiempos basados en lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, sino que los tiempos te los marca la Biblia. No te dice en un lapso de 1 hora, 2 horas, porque en ese entonces no habían relojes. Solo te dicen en la madrugada o en la noche. Pero en la noche se puede interpretar desde las 12 o desde las 9, 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Porque sigue oscuro. Ajá, porque sigue oscuro. Interesante ese análisis de los tiempos. ¿Sí das tu pulgar arriba? Va, pero mira, pues dice, él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Pero, ¿por qué crees que la reacción de Daniel fue bendecir al Señor? Porque Dios no se tardó en hablar con él. Yo me imagino que Daniel iba, Señor, mira, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Daniel, aquí está mi interpretación. Ni un minuto. Porque él tenía una relación con Dios, Yo no dije que no, solo te estoy diciendo que la reacción de Daniel, ¿por qué fue? Porque se sorprendió de que Dios le respondiera tan rápido. ya. ¿Estamos o no estamos, Bernie? Vamos ya a poner toda la predica. Sí, va. Sí. Veamos lo que dice en Daniel 4:8. Esto fue en el segundo sueño de Nabucodonosor, pero recordemos lo que dice antes, solo para que Moy no ande ahí con sus cosas de teología. Ajá. Aquí es el segundo sueño. Dice, yo Nabucodonosor vivía tranquilo en mi casa y lleno de felicidad en mi palacio. Y tuve un sueño que me estremeció y las ideas y los fantasmas que me pasaron por la cabeza estando en cama me llenaron de turbación. ¿Qué vio entonces? Que vio. Va. Entonces dice, después se presentó Daniel. Nosotros lo conocemos como Belsasar. Aquí está lo que les decía. ¿Por qué le cambiaron el... y ahí dice, mira, en honor de mi Dios. Este es Nabucodonosor hablando. Yo sé que a Daniel lo guía el espíritu del Dios único, imagínate. Por eso le conté mi sueño y le dije, tú Belsasar eres más sabio que todos los sabios juntos. Yo sé que no hay nadie como tú. No hay nada que tú no sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa, le dice Boaz. Aquí seguimos con lo de que Dios le habla incluso a las personas. No, aquí fue Dios hablándole a Daniel, pero el propósito de que le hablara primero a Nabucodonosor era para que Nabucodonosor se doblegara. Le dio la oportunidad.
porque en este segundo sueño es para decirle, ahorita vas a ver más adelante, pero es para decirle que él se va a convertir en una bestia. Yo creo que esa parte. Pues es Ajá. impactante, ¿no? Sí, pero yo lo que le decía a Moy, que yo creo que la Biblia te lo muestra como bestia, pero me imagino que Nabucodonosor estaba como un homeless, como un vagabundo, ajá, loquito, porque ellos no se bañan, ellos no se bañan, ellos se dejan crecer el pelo, se dejan crecer las uñas, y así te lo describe. Eso es lo que yo creo. No digo que no se pudo haber convertido en una bestia, como dice la Biblia, pero tal vez las palabras que ellos podían asemejar eran esas, ¿va? Porque él no tenía razonamiento humano, sino que era errático. Entonces, ¿qué pasa? Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, o sea, a la cabeza de Daniel. O sea, Dios le estaba hablando en tiempo real, por así decirlo. Al mismo tiempo. Ajá, en el momento que él está, o sea, tenía a Nabucodonosor acá, Y ahí le estaba Daniel acá, pero Dios le estaba hablando a Daniel al mismo tiempo. Entonces le dice así que se quedó callado. Pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo, no te preocupes, Belsasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó, ¿cómo quisiera yo que el significado de mi sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? Pero no fue así, ¿va? Este es Daniel... espérense. Ajá, pero este es Daniel 4:19. Pero lo que quiero es llevarlos a eso. Daniel 4:19. Aquí, bueno, aquí le decía, aquí está fuera de sus adversarios y tus enemigos fuesen los destinatarios de su interpretación. Después dice, el árbol que viste crecer corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible desde toda la tierra, que tenía un ramaje magnífico y tal cantidad de frutos que podían alimentar a todos, con una sombra bajo la cual iban a cobijar a los animales salvajes, unas ramas en las que anidaban las aves del cielo. Ese árbol eres tú, le dice. Eres tú, su majestad. Te has hecho grande y poderoso. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo y tu poder se ha expandido por los confines de la tierra. Y así aquel quería que lo esperaran 2 días, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿ya tiene más lógica o no? Ok, va. También viste, majestad, a un vigilante santo que baja del cielo y decía, talen el árbol y háganlo astillas, pero dejen en tierra el tronco y las raíces, sujeto con cadenas de hierro y de bronce, como una más de las matas del campo, que lo empape el rocío del cielo y se alimente como las bestias del campo, hasta que pasen 7 años. Pues bien, su majestad, esta es su interpretación y la decisión que el Altísimo ha tomado sobre el rey mi señor. Dejarás de estar entre las personas y vivirás en compañía de las bestias del campo. Te darán hierba, igual que a los toros. Quedarás empapado por el rocío del cielo. Tendrán que transcurrir 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos y los da a quien le place. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol significa que el reino te será devuelto, en cuanto reconozcas que el único que tiene poder es el Dios del cielo. Diciéndole como que bajándole la nube. Sí, porque él se creía un Dios. O sea, Nabucodonosor se creía un Dios. Qué loco. Dice, así pues, majestad, acepta de buen grado mi consejo. Corrige tus desvíos haciendo buenas obras y expía tus delitos practicando la misericordia con los pobres. De ese modo se prolongará tu felicidad. Otra cosa, si se dan cuenta, a Daniel, ¿qué le estaba enseñando el Señor? A servir. Otra vez. Porque Daniel también llegó a ser uno de los hombres más importantes de una nación que no le pertenecía o de la cual él no era parte. Así como José. Dios los sacó de su tierra, de su parentela, a la tierra que él tenía para ellos y los llevó a conquistar. Pero sin el servicio que ellos estaban dando,
ellos no hubieran podido tener el carácter para poder dirigir. No sé si me doy a entender. Por último, pero no menos importante, aquí viene la parte donde Abimelech habla con Dios. Ya no es Dios el que le habla, sino él habla con Dios. Y está en Génesis 20, del 4 al 7. ¿Se recuerdan lo que decía anteriormente? Que Dios se le apareció en un sueño. ¿Se recuerdan? Y que le dijo que iba a morir. Entonces aquí Abimelech, él no tenía la culpa, porque a él lo metieron en una trampa y él se defendió. Él también se acercó al trono de la gracia confiadamente, sin entender los principios bíblicos, sin entender los principios del reino, pero sí entendía los principios como alguien que estaba a cargo de todos, que si alguien se llegaba a él de forma humilde, de forma en la que pudieran entablar una conversación, él lo iba a escuchar. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella. Así que respondió, Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham me dijo que Sara era su hermana y ella no lo negó. Por este asunto me siento tranquilo, pues no he hecho nada malo. O sea, él se defendió. Y aquí entra otro tema bien interesante que es el de las cortes celestiales, pero eso es para otro día. Ajá, va. Entonces, dice, en ese mismo sueño, Dios le dijo, imagínate, él hablando con Dios. Con Dios. Ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras, ni que pecaras contra mí, le dice Dios. Pero ahora devuélvele su esposa a este hombre. Él es profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán. Imagínate. Él tuvo la oportunidad de defenderse. Contra Dios. Dios es un Dios justo, es un juez justo. Él no había pecado. Reconoció y se defendió. Él se acercó confiadamente al trono de la gracia pidiendo misericordia. Porque él sabía que no había hecho nada malo. Porque bajo engaños habían llegado a este resultado. Pero no fue que él quisiera con malicia hacerlo. Pero veamos el resto de Job, ya para casi terminar. Solo denme un segundo. Sí, está ya casi es para terminar. Job 33, 23 al 30. Es el resto del versículo 33, del capítulo 33, perdón. Si un solo ángel se compadece de ti y le ruega a Dios que te salve de la muerte, volverás a ser como un niño. Pero el ángel tendrá que demostrar que tú eres inocente. Para Faraón, su ángel fue José. Para el copero y el panadero, su ángel fue José. Para Nabucodonosor, su ángel fue Daniel. Y para Abimelech fue el mismo que intercedió. Dice, entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Dios te brindará su favor y te hará justicia. Entonces dirás a todo el mundo, aunque he pecado y he sido injusto, Dios no me castigó como merecía. Imagínate. Dios les da la oportunidad a todos, nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos. Queda en nosotros si queremos hacerlo o no. Mira, a Nabucodonosor le dio el tiempo, el chance de no quitarle el reino por completo, sino de darle un tiempo para que él recapacitara, aún en su estado animal, por llamarlo de alguna forma, que razonara que Dios era el único Dios. Como dice todo, doblegarse. Ajá. A Faraón también le dio ese chance durante las 10 plagas. La diferencia entre Nabucodonosor y Faraón fue que Faraón no quiso doblegarse, por eso él murió, y Nabucodonosor no.
Por más de que al faraón se le dieron muchas. Es que a él se le dieron muchas más oportunidades que a Nabucodonosor. Y muchas razones de verdad para creer que el Dios vivo estaba. Estaba con Puede ser. Moisés. Ajá. Y aún así no decidió no hacerlo. Decidió no hacerlo. La madre. Por eso hay una diferencia cuando Dios te habla y el Dios que me habla. Claro. Porque a Faraón fue cuando Dios le habló de que dejara ir a su pueblo y él no quiso hacer caso. Y a Moisés fue el Dios que le habló porque él fue el que sacó al pueblo de Israel tal cual Dios se lo dijo. Dice, entonces dirás a todo el mundo, aunque he pecado y he sido injusto, Dios no me castigó como merecía. Mira lo que dice, estoy vivo y puedo ver la luz porque Dios me salvó de la muerte. Todo esto lo hace Dios cuantas veces sea necesario para salvarnos de la muerte y dejarnos seguir con nuestra vida. Qué fuerte va. Qué fuerte que a Faraón no le importó las veces que Dios le habló. Porque a él sí le habló muchas veces. Por medio de sueños, de plagas, de Moisés. De muchas formas. Y él no quiso. A Nabucodonosor le bastaron 7 años para entender. Pero lo comprendió. Pero lo entendió. Le bastaron 2 sueños para entender de que Dios era real. Y 7 para que se humillara delante de Dios. Si se dan cuenta otra vez, 2 y 7. En el caso de Nabucodonosor, 2 sueños, 7 años. Tiempos que marca Dios. Pero ahora sí les quiero volar un poco la cabeza. A ver. Pero vámonos acá a Éxodo. Acá. Voy, quiero Prepararte. que estés listo para lo que vamos a hablar, porque ya sé que vas a venir y vas a empezar a decir, ¿cómo así? Es que lo quiero, bueno, aquí se entiende, pero lo vamos a buscar en otras versiones. Me avisas cuando ya estés listo y preparado para recibir lo que viene. Dame one moment. Dice la Biblia que Dios le habló a Moisés cara a cara. ¿Sí o no? Ok, Pero hay un detalle ahí. hay un detalle. Pero yo quiero ver el rostro de Moisés. Yo creo que ya lo sé. ¿Cuál? A ver. Que dice cara a cara, pero dice que le vio el ojo. No, no es eso. Mira pues. ¿Estás listo, Moy? ¿Seguro? Moisés fue el único que vio las 3 personalidades antes de que éstas fueran vistas por todo el mundo. Aquí lo dice. No lo digo yo. Lee. Y lee con entendimiento. Todo eso. Mira pues. Empecemos. Dice, y apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto. Y vino a Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor. 1. En una llama de fuego, Espíritu Santo. 2. En medio de una zarza y lo miró. Vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque, ¿qué dice? ¿Por qué causa el zarzal no se quema? Y viendo el Señor. 3. Y viendo el Señor. No dice el ángel del Señor. Dice y viendo el Señor. Mira, esa cara quería ver. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El ángel del Señor es Jesús. Él fue el único que los vio A los cara a cara a los 3.
antes que ellos se presentaran ante el mundo. En el bautismo de Jesús. Madre. Mira, mira, mira. Te lo voy a poner en otra ¿Qué? versión. Espérate. Éxodo, ¿qué? 3. Éxodo 3 del 1 al 5, ponele. Éxodo 3 del 1 al 5. Ujú. ¿En qué versión lo vas a buscar? Lo voy a buscar en otras versiones. A la madre, ¿lo puedo leer en Reina Valera? Dale. Mira, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, Ajá. delante de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré a ver ahora y veré esta gran visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques siquiera a tu lanzada de pies, porque en lugar de estar donde tú estás, la tierra santa es. Mira acá. Y dice, Dios, Mira, aquí lo dice llama. Yahvé y dice Dios. Dios lo llama. Pero hay una versión en la que dice Yahvé y dice Elohim. No, hay otras que no son ni la Kadosh, ni la Peshita. Hay varias. Vaya, y dice, Yahvé en una llama ardiente. Ajá. Mira, acá. Mira, pues, aquí está mejor. En la Biblia textual, cuarta edición, dice, y el ángel de Adonai El ángel de Adonai. se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés, iré a ver esta gran visión, porque no es consumida la zarza. Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim. Mira, esa cara es la que yo quería ver. Analizando. O sea, él los vio a los tres palpablemente. Sí. Bernie, ¿me haces favor?